Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es continuar con el programa que hicimos anteriormente sobre las religiones antiguas según los esenios. Aquí tenemos, pues como ustedes conocen, al doctor Evangelio Bonoa, hipnólogo clínico y estudioso de la teología. Mucho gusto, buenas tardes. Sí, las organizaciones religiosas según los esenios. Esto comprendía a Antulio y a Anfión, que estos eran unos filósofos antiguos de hace aproximadamente unos 10.000 millones de años atrás. Le llamaban los profetas blancos. Le llamaban los profetas blancos. Y también surgieron los dáctilos, que eso fue ya posterior, que fue Anfión el que lo organizó. También en la Ática prehistórica tenemos a Abel, que fundó los Cobdas. Ah, sí, Abel, eso fue lo que hijo de Adán. Fundó los Cobdas de la época prefaraónica. Bastante distante. Antes de Cristo, bastante. No, eso es mucho para atrás. Date cuenta que hace 10 millones de años. ¿Sí? Entonces, Krishna también hizo su fundación. En la India estaba lo que era la religión de Krishna, que fundó, y Buda, que también fundó los mendicantes, que eran personas que se cubrían bajo la indumentaria de los mendigos para que no sean perseguidos. Ah, o sea, hablando en términos modernos, se disfrazaban de mendigos para que no sean perseguidos. Para que no sean perseguidos. ¿Y cuál fue el objetivo de por qué eran perseguidos en aquella época? Bueno, porque su religión consistía en cosas que no estaban dentro del programa actual, sino que ellos... Pero la religión dominante en aquella época era el cristianismo. No, el cristianismo no existía. Catolicismo. No, tampoco. No existía en ese tiempo. ¿Por qué había esa persecución? Porque acuérdate que ellos descendían de la parte de los egipcios y esas cosas. Y los egipcios eran monoteístas. Y eran reyes y demás. Y entonces habían sacerdotes que adoraban otros dioses. O sea, y entonces ellos... No los sacerdotes como nosotros los conocemos, sino eran sacerdotes... O sea, de las religiones egipcias y eso. Dioses que adoraban al sol, por cierto. Exacto. Después Akenatón creo que la hizo, no sé si fue Amonexio, Akenatón, no me acuerdo cuál fue. Bueno, entonces Krishna fundó los flamanes de la India. Los flamanes de la India, que eran personas preparadas, estudiosamente quiere decir que eran como forjadores de la ciencia en aquel momento y del arte. Eran los científicos de aquella época, esa era la palabra, eran los científicos de aquella época. Exactamente. Okay. Ahora bien, los coptos, que fue fundado por Moisés. Los coptos fueron fundados por Moisés. Y Esen, que es el fundador de los esenios. Correcto. Los esenios se dedicaban, eran como 70 ancianos. Esos 70 ancianos se dedicaban a lo que es la medicina y a la medicina, y eran como... Eran los sanadores de aquella época. Los sanadores de aquel tiempo, sí, hacían hipnosis y todo, para que lo sepan. Sí, eran como... Sí, entonces, los coptos de Sinaí, que eran fundados por Moisés, y los esenios, que eran discípulos de Sem. Estos eran 70 ancianos. Antulio, para llegar a la edad de Cristo, o sea, ir avanzando, ¿no? Antulio, en los tiempos antiguos, que se trasladó de la antigua Gretencia, del Monte de las Abejas, se dedicó
a escribir y Partilos, uno de los escritores de él, junto con Ilcar, se pusieron a escribir toda la historia de aquel tiempo. Aquella historia fue llevada por los esenios que tenían los libros en las cuevas. Ellos conservaban los libros y todas las escrituras, e inclusive toda la sabiduría antigua la tenían conservada en esas cuevas. Inclusive los pergaminos. Pero los pergaminos antiguos. Me imagino que eran pergaminos. Entonces dice Ilcar que fue el éter cargado de fuerzas vivas, la primera madre de nuestro sistema planetario, como lo es de todos los sistemas estelares que formaron los incontables universos. Es decir, que nosotros, según Ilcar, en aquel tiempo, decía que nosotros somos éter y que nos formamos a través del éter. Eso es lo que está escrito y es lo que ellos plantean. Esto está registrado en los archivos de los esenios, tal y como escribía Antulio y Enfón. Es como ellos veían en aquella época. Exactamente. Lo que es cómo nos formamos nosotros. Pero los dactilos se forjaban en la ciencia y en las artes de la ética prehistórica, es decir, que tenían sus conocimientos bastante basados. ¿De dónde vinieron esos conocimientos? Porque mucha gente dice bueno, él se cree que haya sido... como ellos decían que venían los dioses del cielo, que si se analiza, y hay muchos dibujos en la época aquella, muchos tallados en las pirámides y en todo eso. Claro, pero yo considero que cada organización tenía su forma de creer. Sí, pero ellos decían que venían del cielo. Si venían del cielo podemos intuir que serían gente que viene de otros bueno, ahí eso es otro concepto. De todas maneras nos vamos a fundar, o mejor dicho, a concretar lo que ellos escribían en aquel tiempo. Después nosotros sacamos las deducciones que sacamos, porque nadie... Las deducciones que se han sacado a través de los tallados. Actualmente nadie tiene la verdad, ni siquiera la que yo poseo. Nadie tiene la verdad absoluta. Ni siquiera los historiadores, porque ellos están basados en los escritos que han podido traducir de la... Entonces los profetas terapeutas de Moisés, que eran los coptos, estos ya eran 70 ancianos que formaban los coptos. Después, dentro de ellos, estaba Esen, que funda los esenios. Es decir, que debe haber sido posterior a Moisés, porque ya Moisés, como mayor y eso, prácticamente desaparece. Entonces queda Esen y se queda con los 70 ancianos, es decir, que continúa. Y le llaman los esenios porque eran seguidores ya de Zen. Entonces, en los montes donde se encontraban los esenios, que era el monte Ebal, el monte el Carmelo, Samaria, el Tabor, Samaria, en Galilea, y el Cuarentana, que es donde más ellos proyectaban. Ahí es donde hacían ellos sus ritos. Inclusive ellos a los adeptos los tenían por 7 años en prueba. Sí, eso hablamos. Y después de los 7 años, ellos los llevaban a un rito donde juraban por 7 años más para ayudar a que los ancianos que enfermaban y morían, ellos iban sustituyéndolos. Sí. Estamos. O sea, para ellos aceptarlo tenían que pasar 7 años primero. Sí, en una prueba. En una prueba. Sí. Y después entonces le hacían un ritual ya como iniciado. Iniciado. Eso era, lo iniciaban así. Entonces, ellos conservaban todos los escritos antiguos por mediación de los profetas. Eliseo, Isaías, Samuel, Jonás, Jeremías, Ezequiel, y estos fueron grandes maestros esenios. Sí. Y eran profetas. Entonces, cuando están en la historia era porque eran grandes. Entonces ellos conservaban todo lo que iba a acontecer
ya preparaban con tiempo la llegada del Cristo. O sea, estaban preparando desde hace años, o quizás siglos, la preparación. La llegada de Lo Jesús. que pasa es que hablamos de Antulio y de Anfión y de hace 10.000 millones de años atrás, porque ellos han seguido, los esenios han seguido todo el ritmo de esa forma de adorar y de esa forma de creencia. O sea, era ¿Entiendes? sí, una evolución. Ajá. Entonces ellos mantienen ese hilo espiritual, porque los esenios se dedicaban a ayudar a los enfermos, a los pobres, a los que tenían lepra. Eran los médicos de aquella época. Los llevaban a las cuevas, los curaban, y los que querían pertenecer a ellos, pues ellos lo consagraban o lo iban a... Lo iniciaban, pero tenían que pasar ese tiempo que tú dices, 7 años de prueba. Sí. Le daban unas pruebas y ellos en la calle, vayan fuera, pues ellos practicaban eso y ellos observaban esa práctica. Y entonces llegaba un momento determinado en que los iniciaban. Sí, que ya estaban posiblemente... Claro, la iniciación más bien era como una purificación. Era una purificación, no existía todavía el bautismo, el bautizo. No, claro, si no había nacido Cristo. No, sí, ya Cristo había nacido, pero no era el rito normal de ellos. El bautismo comienza con Jesús prácticamente. Bueno, lo hizo primero. Sí, pero Juan. San Juan Bautista. Pero él, al Cristo. Bueno, él bautizó. Por eso, al Cristo bautizarse comienza ahí. Jesús quiso que lo bautizara Juan. Eso es. En el Jordán, ¿no? Entonces, hasta los tiempos de Jesús fueron reemplazados los 70 ancianos. Para empezar, los ancianos existía como una especie de acción entre ellos, que ellos llegaban a la iniciación y lo pasaban a la cueva, y ahí en esas cuevas ellos les ponían como un paño, y entonces pasaban a lo que es donde guardaban las tablas de la ley. Ajá. Porque ellos tenían las tablas de la ley, copias de las tablas de la ley, pero la legítima tabla de la ley se encontraba en el Monte Bat, donde estaban los 70 ancianos. Sí, eso eran copias o algo así, ¿no? Esas eran copias, pero ellos su rito lo hacían ahí. Entonces, cuando entraban a ese lugar, entraban con tapada los ojos. Exactamente. Hasta que cuando ya terminaban la ceremonia, pues parece que entraban como en un trance. Ajá. Y veían a uno de los profetas aparecer. De los que ya habían, de los ancianos que habían dejado. No, los profetas que habían ya dejado de ser. Es decir, por ejemplo, Isaías, Jeremías, uno de ellos aparecía y les daba la pauta a seguir después que ellos iniciaban. Correcto. ¿Comprende? Para que siguieran una línea. Esta conversación en el otro video comenzó porque tú me dijiste que me ibas a hablar de los últimos 3 años de Cristo. Ajá. De ahí Jesús, vamos. Que no era como se dice en la Biblia o lo que sea, que no podía ser por lógica. Por eso te digo. Ahora, los esenios fueron, por decirlo así, los primeros cristianos del primero y segundo siglo. Hasta que la conciencia humana empieza a oscurecer la excelsa figura del hombre Dios. Cristo estuvo con los esenios toda su vida oculta, puesto que él tenía que prepararse para la redención. Sí, tú dices, antes de los 3 últimos años de vida, que es como se conoce. La vida oculta de Jesús, que no se conoce nada. Estaba con los esenios, pero él no era esenio. Nunca Cristo, que se cree, haya pertenecido a los esenios. Sin embargo, los esenios sí lo acataron como esenio. No como esenio, sino que lo acataron y aprendieron de los conocimientos de él en sentido espiritual.
En la parte en la religiosa. parte religiosa, en la parte espiritual. Entonces, este Cristo, cuando se prepara, se crea se trae como herencia a los que luchaban por conservar la doctrina como lo había concebido de la inteligencia superior. Es decir, que este Cristo, ya preparado por los esenios, ya estaba preparado para el mundo. Entonces Sí, él sale al mundo ya con 3 años, pero ya con plena sabiduría, Sí, los pleno 3 últimos conocimiento, años. los 3 últimos años. O sea, estamos hablando con 30 años, sale Con 30 años sale a predicar. a predicar el Evangelio. Sí, a predicar no el Evangelio, a predicar. Sí, sí, El Evangelio es parte de enseñanza. los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que escriben los evangelios. Pero Cristo ya con los conocimientos que adquirió, porque como humano adquiría los conocimientos de Para los tener antiguos, sabiduría. de los antiguos profetas. Y es ahí donde él enseña ya su doctrina, basada en la doctrina de los esenios, más los conocimientos propios de su naturaleza. Claro, él venía ya. Es ahí donde nosotros Como hijo de Cristo ya venía entendemos dotado. que 30 años de vida oculta no fueron inútiles. No Tiene fueron que- inútiles porque, como hablamos en el otro video, en la otra ocasión, esos monjes lo llevaron allí a lo ayudaron. enseñarlo. Mira, cuando se empieza la persecución de los niños que mataron, que degollaron a los inocentes, No manera. Cristo sale, que el niño es llevado por su madre y su padre, y un esenio es llevado a una cueva. La cueva todavía no era la cueva principal de los esenios, sino que después lo recoge un esenio mayor Y se y lo lleva a las cuevas. Allí se mantiene por 2 años, oculto hasta que muere Herodes. Sí, que fue cuando Después, cuando ya están en Nazaret, en la casa de ellos, hay un esenio que le da clases, como si fuera le da clases, no a él solo, a los jóvenes, a los niños que estaban, de sí, su edad. de la edad. Cuando él cumple los 12 años aproximadamente, que muere José sobre esa edad, es llevado, pidiéndole permiso a su madre, como es natural, y a José de Arimatea, que en ese tiempo era esenio, fue llevado a la cueva para que conociera a los ancianos. Los ancianos Sí. Entonces, llevado a la cueva a los 12 años, él empieza un proceso de estudio según los esenios. Y es ahí donde Cristo comienza a crecer, como dice parte de la Biblia, en conocimiento y sabiduría. Conocimiento y sabiduría adquirido a través de los 70 ancianos que formaban parte de los esenios. Esto es lo que se cree, esto es lo que realmente tiene su lógica, y la vida oculta de Cristo, de un avatar, no puede estar oculto 30 años sin hacer nada. Pero es que, pues, imagínate, te estaban preparando, porque si no... Claro, hubiese- porque él como humano que era, aparte de su espiritualidad, como decimos nosotros, el Dios encarnado, él tenía que prepararse humanamente. Acuérdate que habíamos hablado de que Juan había perdido a sus padres y fue llevado a las cuevas de los esenios. Es ahí donde Juan se prepara. Y todo el mundo esperaba ya la llegada del Cristo a través de los tiempos. O sea, ya cuando una vez que Cristo se preparó, salió a predicar. Predicar. De esta parte estudiada de Cristo, de Jesús, la parte oculta de Jesús, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? Sí, la vida oculta. La vida oculta de Jesús. Pues entonces, después lo que tenemos que hacer es continuar la parte que ya que casi todo el mundo conoce, la parte de los 3 años de su vida, de Jesús. Y hablamos, como me estabas diciendo, algo de
de JJ Benítez, que lo habías leído o algo así. Sí, que JJ Benítez habla también de la vida oculta de Jesús, que estuvo en algunos lugares, etcétera. Claro, pero yo la otra vez te dije algo de eso y me dijiste... Bueno, porque cada uno tiene su criterio en ese aspecto. Yo busco más bien la lógica, más que todo. Puede haber ido a algunos lugares. Mira, estuvo en Egipto. Cristo estuvo en Egipto. Sí, Fue a ver los lugares donde estaban enterrados siete personas antiguas, ¿no? Y ahí estaba Adán. sí, eso ya lo comentamos eso. aquí. Entonces, bueno, quedamos en que vamos a continuar esta conversación, pero ya después de los últimos 3 años de Jesús, que se supone que no tuvo hijos, lo que sea, para la Iglesia Católica y para muchas personas en el mundo, pero hay otra parte que es la que cuenta JJ Benítez, que dice que sí, que tuvo descendencia y esas cosas. Ok, bueno, pues quedan pendientes para otro video relacionado a estos temas religiosos, cristianos regularmente, que es el que más conoce él, y queda pendiente. Así que pues Sí, despídete bueno, de él. hasta la próxima. Y como digo siempre, pueden hacer su crítica o su apoyo a estas teorías que estamos hablando, que son teorías, son historias sacadas de distintos escritores, principalmente de esta señora que él mencionó y que tiene su propio libro, que lo desee, lo puede buscar y tener más información sobre esta materia que estamos hablando. Como digo siempre, que la paz profunda more en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.